número 1 nos dice que en el parque de atracciones hay un tobogán para niños en forma de pista cilíndrica, como se muestra en la imagen. Debido a la fricción, los niños se deslizan hacia abajo a una velocidad de 3 metros por segundo y tiene una altura de 6 metros con un radio de 2 metros. En el inciso A nos pide calcular el tiempo del trayecto. Entonces, para poder resolver el problema, hemos dibujado un triángulo rectángulo asignándoles los valores de la altura, que son 6 metros, y al cateto opuesto le hemos asignado el valor del perímetro de la circunferencia, que es el trayecto que hace de arriba hacia abajo, por lo que hemos utilizado el teorema de Pitágoras para calcular la distancia que existe de aquí a aquí. Entonces sustituimos los valores y tenemos que la distancia de este punto a este son 18.56 metros para poder calcular el inciso A, que es el tiempo que se recorre. Entonces utilizamos la fórmula de tiempo, que es igual a distancia sobre velocidad. Sustituimos el valor de la distancia del cateto C con la velocidad. Entonces tenemos que el tiempo son 6.18 segundos. En el inciso B nos pide la pendiente de la pista. Entonces utilizamos la fórmula de la pendiente, en donde sustituimos el valor de la distancia total menos el de la inicial. Todo esto sobre el tiempo total menos el tiempo inicial, y así realizamos la pendiente. Ejercicio número 2. Dice, 2 autos A y B entran en la cabina de un peaje de Massachusetts a Tampico, con una media hora de diferencia. El primer coche viaja a 50 millas por hora. ¿Qué velocidad debe de mantener el segundo automóvil para superar al primero en Albany a una distancia de 200 millas? Bueno, lo que nos pide es la velocidad que debe mantener el segundo auto, y nos da que el primer auto tiene una velocidad de 50 millas y que le falta por recorrer 200 millas más. Entonces vamos a sacar el tiempo que se va a hacer en recorrer las 200 millas. Entonces tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad y nos da un tiempo de 4 horas. Para el auto B nos dice que cuánta velocidad debe de mantener constante. Entonces, si el primer auto se hace 50 millas en 60 minutos y dice que el segundo auto va atrasado 30 minutos, pusimos una comparación. 60 minutos igual a 50 millas. 30 minutos es igual a 25 millas. Esto quiere decir que nuestro segundo auto lleva atrasado 25 millas. Entonces, para él, la distancia que necesita recorrer es de 225 millas en 4 horas. Y nos da una velocidad de 56.25 millas por hora que debe mantener el auto para superar al auto A. El inciso B nos dice retomar este problema para cubrir el caso más general de que 2 automóviles tienen la velocidad BA y BB, y el segundo auto B se retrasa una parte de variación del tiempo de la hora al primero. ¿Cuál deberá ser la velocidad de B para superar al auto A después de una distancia D? Aquí nos dice, no nos dan valores, nos dan variables que nos dice que el auto A tiene una velocidad de VA y el auto B una velocidad de VB, y este auto tiene una variación de tiempo. Entonces, vamos a encontrar primero la velocidad que se va a hacer el primer auto en recorrer la distancia D. El tiempo va a ser la distancia D sobre la velocidad del primer auto. Entonces, vamos a hacer lo mismo que anteriormente. El primer auto se va a tardar un tiempo A en recorrer una distancia A. El segundo auto se va a tardar
el tiempo A menos su variación de tiempo en recorrer su distancia B. Y para encontrar su distancia B vamos a hacer una regla de 3, que es tiempo del primer auto menos la variación del segundo auto por la distancia del primer auto sobre el tiempo del primer auto. Y nos queda esta fórmula. Entonces, para encontrar la velocidad del auto B, vamos a sustituir estas variables y nos da que para la velocidad es igual a la distancia D más la distancia DB. Y sustituimos, y esto es sobre el tiempo total. Y nuestra fórmula quedaría de esta manera. Entonces, a nosotros sustituir estos datos con los datos anteriores del inciso A, nos da un valor de 56.25 millas por hora, que es el mismo resultado que en el inciso A. Y el inciso C nos pide graficar la respuesta del inciso A. Tenemos que nuestra línea morada es nuestro auto A, que va a empezar desde 0 y cada hora va a recorrer 50 millas hasta llegar a las 200. Y nuestra línea verde es nuestro auto B, que este auto no va a iniciar en el punto 0, sino en media hora. Entonces, cada hora tiene que recorrer este auto una velocidad de 56.25 millas por hora, para que al llegar a las 200 millas, el auto B ya pueda alcanzar al auto A y rebasarlo. El problema 7 nos dice, supongamos que una ardilla es de 12 centímetros de largo. Un águila puede ver un objeto que se encuentre en un ángulo mayor que 1 minuto de arco en su ojo. La representación gráfica de esto es la siguiente. Nuestra ardilla tiene una longitud de 12 centímetros y aquí se muestra el ojo del águila. Y como nos dice que puede ver en un ángulo mayor que 1 minuto de arco, la conversión de esto es equivalente a 0.016 grados. El inciso A nos dice, ¿cuál es la altura máxima sobre el suelo a la que el águila todavía puede ver a la ardilla? Utilizamos un triángulo rectángulo para identificar de mejor manera cada lado. La longitud de la ardilla es de 12 centímetros, como se muestra aquí, y es tomado como el cateto opuesto. Tenemos nuestra hipotenusa y nuestro ángulo que conocemos, que es de 0.016 grados, como ya les había mencionado. Nos piden encontrar en el inciso A la altura, que en este caso sería el cateto adyacente, y una fórmula establecida es la tangente del ángulo conocido, que en este caso es 0.016 grados, es igual al cateto opuesto, que es sobre el cateto adyacente. Sustituimos los valores y nos da que la tangente de 0.016 es 279.25 por 10 a la menos 6, pero como lo que queremos encontrar es esta distancia, vamos a despejar el cateto adyacente y al realizar los despejes correspondientes nos da un resultado de 42.972 centímetros. Posteriormente el inciso B nos dice, supongamos que al ver una ardilla, el águila se avienta como una piedra para atacarlo. ¿Cuánto tiempo tiene la ardilla para retirarse de forma segura? Lo que necesitamos saber es el tiempo, pero como nos dice que el águila se avienta como una piedra para atacarlo, vamos a tomar el valor de la gravedad. Entonces, como sabemos, tiempo es igual a distancia sobre velocidad y vamos a sustituir. Aquí es importante hacer una conversión del valor que habíamos obtenido, que es en centímetros, a metros, para que así las unidades puedan ser eliminadas. Entonces, al realizar las operaciones nos da un resultado de 43.8489 segundos. Y por último, el inciso C nos dice, supongamos que la ardilla se puede desplazar con una velocidad máxima de 2 metros sobre segundo.
¿Cuál es la distancia máxima de seguridad que se puede aventurar para evitar ser capturada por el águila? Lo que queremos es la distancia, y como sabemos, la distancia es igual a velocidad por tiempo. La velocidad es igual a 2 metros sobre segundo y el tiempo es igual a 43.8489 segundos. El resultado es 87.69 metros. Problema número 13. El análisis de seno del corredor en la pista de carreras nos lleva a la conclusión errónea de que aunque la velocidad del corredor sea constante, nunca llegará al final de la pista. En este ejemplo descubrirá que de hecho puede tomar un tiempo infinito para que un corredor llegue al final de la pista, aunque siempre corre en la misma dirección y se detiene solo al final. En cada una de las 3 figuras a continuación mostraremos posibles variaciones de velocidad del corredor en función de la posición en la pista. La primera gráfica la vamos a denominar con el inciso A. Y en esta gráfica podemos ver que la velocidad del corredor es constante. La siguiente la vamos a denominar con el inciso B. Y podemos decir que va disminuyendo literalmente la velocidad. Y por último, esta la vamos a llamar con el inciso C y podemos decir que va reduciendo cuadráticamente la velocidad. El ejercicio nos dice que el corredor nunca va a llegar al final. ¿Por qué? Porque tenemos esta fórmula y tenemos que nos va a dar 0 como resultado. Esto se debe a que vamos a tomar X, que es nuestra posición, como límite en LO. Entonces, al sustituir esto, es LO sobre LO nos da 1. 1 menos 1, 0. Y todo número o toda cosa multiplicada por 0 nos va a dar 0. En el caso C es lo mismo. Vamos a tomar la posición como límite LO. LO sobre LO es 1. Aquí, falta un signo de menos. 1 menos 1. 0 al cuadrado, 0. Y 0 multiplicado por cualquier cosa nos va a dar también 0. El inciso 2 nos dice, obtenga una fórmula que dé la posición del corredor en función del tiempo, para el caso B y para el caso C. Bueno, para estos dos casos hay un teorema que nos dice que cuando un corredor avanza en el instante 0, va a avanzar su velocidad, una distancia inicial, pero en un instante 2, que podría ser 1 minuto o 1 segundo, va a avanzar solamente la mitad de esa distancia. Es por eso que se realiza esto, que es nuestra distancia sobre 2, y este resultado lo volvemos a dividir entre 2 y este resultado entre 2. Es por eso que nuestro corredor nunca llega. Y nuestra fórmula sería la sumatoria de un número de veces dividido entre 2. Supongamos que nuestro corredor en el instante 0 avanza 10 metros. Entonces, conforme a la fórmula mencionada, en el tiempo 1 solo va a avanzar la mitad, o sea, 5 metros. En el instante 2 va a avanzar 2.5, en el 3 1.25, en el 4 va a avanzar 0.62 y en el 5 0.312 y así sucesivamente. La distancia anterior se va a dividir entre 2, esto hasta infinitamente, por eso nuestro corredor nunca va a llegar a la meta. Problema 17 nos dice: una cámara de cine toma fotografías a una velocidad de 20 cuadros por segundo. Supongamos que filma una persecución de diligencias en lo que las ruedas del tren tienen 18 rayos y cada rayo tiene 0.75 metros de radio. Al mostrar la película se descubre que las ruedas aparecen estacionarias. El inciso A nos dice: ¿qué tan rápido se movió la diligencia durante el rodaje? Para la resolución de este problema hicimos un pequeño gráfico en el que se muestran los 18 rayos como nos lo indica el problema.
Cada rayo tiene un radio de 0.75 metros. Lo primero que nos pide es encontrar la velocidad, y la fórmula para la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. No tenemos el tiempo, pero lo podemos tomar de una fórmula, que es tiempo es igual a 1 sobre frecuencia, y nuestra frecuencia es de 20, entonces el tiempo es 1 sobre 20. Posteriormente necesitamos la distancia, y la distancia la vamos a tomar como el perímetro de la circunferencia, que en este caso se puede tomar desde aquí hasta que dé la vuelta completa. La fórmula para el perímetro es 2pi por radio. Vamos a sustituir 2pi por el radio, que en este caso es de 0.75 metros, como nos lo establece el problema. Entonces, el perímetro es igual a 4.71 metros. Finalmente, para la resolución de lo que nos pide principalmente el problema, vamos a sustituir la velocidad es igual a la distancia, que es 4.71 metros, como lo calculamos anteriormente, sobre el tiempo, que es 1 sobre 20. Realizamos las operaciones correspondientes y la velocidad que nos da es de 94.2 metros sobre segundo.